una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro, y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Bienvenidos a este episodio número 0 de Somos Cuentistas, dedicado a Mircea Cărtărescu y su novela Lulú. Soy Pablo Fernández, conductor y editor de este espacio. Bueno, lo primero de todo, ¿a cuento de qué? ¿Por qué nace Somos Cuentistas? Bueno, la razón más general es que desde niño he sido un aficionado, más que aficionado, apasionado de los libros y de la lectura. Y ya era hora de rendir un homenaje a estos compañeros de tantos años. Pero el impulso más inmediato ha sido mi experiencia en las actividades de enseñanza dirigidas por Ronaldo Menéndez. Ronaldo lleva muchos años impartiendo talleres de escritura. He asistido a estos talleres y a las tertulias literarias que organiza en un centro dirigido por él y su mujer Natalia, que se llama Villar de Letras, que lo podéis encontrar en internet y allí os informan de todas las actividades que organiza Villar de Letras. Estos talleres que ha organizado Ronaldo sobre novela, estas tertulias literarias, la verdad siempre me han gustado mucho. He aprendido algo de lo que Ronaldo conoce sobre técnicas literarias, que la verdad es que es muchísimo. En muchas de estas tertulias, además, ha habido algo más que una transmisión de conocimientos. Ha habido una magia, una entrega especial por parte de Ronaldo, que yo creo que la hemos percibido todos los que hemos asistido a ellas. Estos momentos, la verdad es que se han perdido, no se ha grabado la mayoría de estas tertulias o de sus clases, salvo para los que hemos asistido y, bueno, pues como una interpretación de estas musical, especial, mágica, que todos la recuerdan, pues lo mismo nos pasará a nosotros, ¿no? Nos quedará en el recuerdo. Pero, bueno, precisamente para que no se pierda por lo menos alguna de estas tertulias, he rescatado la tertulia dedicada al Lulú, o he rescatado parte de la tertulia dedicada al Lulú y he hecho una presentación con Ronaldo sobre esta obra, sobre esta novela Lulú de Mircea Cărtărescu. Así que venid con nosotros, vamos a abrir la puerta, a ver si encontramos un poco de duende literario. Hasta hace poco tiempo, si alguien me hubiera preguntado por la literatura rumana actual, la verdad es que hubiera exclamado, ¿pero literatura rumana? Ni idea, ¿qué es esto? Pero resulta que hay una gran vitalidad literaria precisamente en Rumanía. Y hay varios grandes escritores de reconocimiento mundial rumanos. El primer contacto con escritores de este país fue precisamente en una de las tertulias literarias de Ronaldo, en la que comentamos Proyectos de pasado, un libro de Ana Blandiana. Blandiana, en su país, no solo es una figura literaria, es también una figura pública, política. Blandiana es uno de los escritores favoritos de Ronaldo. Dice de ella que tiene encanto, y es verdad que tiene una mezcla de ligereza mezclado con fantasía, con poesía. Blandiana es fundamentalmente poeta o poetisa. La mayor parte de sus libros son libros de poemas y ya veremos que esto que sucede con ella sucede también con otros escritores rumanos y en concreto con Cărtărescu. En ese libro de relatos, Proyectos de pasado, aparece el mundo terrible pero también surrealista del comunismo. Os recomiendo la lectura y especialmente hay algunos cuantos relatos que la verdad es que son perfectos. Así que os recomiendo Proyectos de pasado de Ana Blandiana. Otro de los grandes escritores rumanos es Norman Manea, un escritor amigo de Muñoz Molina, muy apreciado por exiliado de su país en la época de Ceausescu,
Vive actualmente en Estados Unidos y su novela autobiográfica El regreso del hooligan ha alcanzado éxito internacional. Está publicada en España y también os la recomiendo vivamente. Luego está nuestro Mircea Cartarescu. Digo Mircea porque así se lo he oído a él, que se pronunciaba su nombre en una entrevista que le hace o que le han hecho, vamos. Yo, la verdad es que siempre decía Mircea, igual que decía Mircea Eliade, ¿no? Pero, bueno, parece que se pronuncia su nombre Mircea y por eso digo Mircea Cartarescu y no Mircea Cartarescu. Cartarescu es también poeta y, de hecho, pues publicó 7 libros de poesía antes de editar nada en prosa. Ya veremos que esta condición de poetas tiene, o de poesía, tiene mucha importancia en Lulú. Cartarescu es uno de esos escritores que nacen como tal. Y en esto de que es un escritor que nace escritor, sigo sus propias manifestaciones. Dice que nació escritor y que o lo eres o no lo eres. Yo la verdad es que en esto pues no estoy muy de acuerdo, ¿no? Tenemos el caso de Mario Vargas Llosa, un grandísimo escritor, nadie lo duda, y desde luego uno de mis favoritos, que siempre ha manifestado que él se ha hecho escritor, que él trabaja la literatura. Mario Vargas Llosa cuenta a menudo que estando en San Francisco con Onetti hablaron de su forma de trabajar y él pues le contaba o le explicaba que él escribía pues con método, con disciplina, con horario, y con Onetti le dijo: pero tú escribes como un oficinista, mirándole con horror, mientras que Onetti luego ha explicado y le explicaba entonces a Mario Vargas Llosa que él escribía pues por impulsos, ¿no? Por una fuerza interior, por una inspiración que nacía dentro de él. Onetti, muy irónico, decía que Mario Vargas Llosa tenía una relación conyugal con la literatura y que lo suyo eran relaciones adulterinas. Creo que a lo mejor Cartarescu trabaja con horario, como Mario Vargas Llosa, como un oficinista, pero desde luego escribe algunos de sus libros como un poeta, es decir, como en trance. Y eso sí que se nota. Lulú es una manifestación de esta forma de inspiración y de creación. Cartarescu ha publicado en España varios de sus libros, tiene publicado en España varios de sus libros. El primero de todos los que publicó es ¿Por qué nos gustan las mujeres?, que se publicó en el año 2006 y que es un libro de ensayos, de viajes, una especie de miscelánea, ¿no? Este libro lo editó Funambulista y luego pues ya se publicaron muchas de sus obras. Nostalgia, otro libro de relatos. Las bellas extranjeras, también un libro de relatos, en este caso muy irónicos y desenfadados. Y el relato que da título al libro, trata sobre una reunión de escritores rumanos en París en un homenaje a la nueva literatura rumana. Y todo está hecho en plan un poco desenfadado, irónico, sobre los diversos personajes, sus situaciones, etcétera, sobre él mismo. Luego también se ha publicado El Levante, El Ojo Castaño de Nuestro Amor. Todos ellos han sido editados por la editorial Impedimenta. Por su biografía sabemos que es un hombre dedicado a la literatura, tanto a la enseñanza como a la creación. Cartarescu es doctor en lengua y literatura rumana y profesor de la Universidad de Bucarest. Tanto Cartarescu como Manea como Blandiana forman, llamémosle, el trío de los grandes escritores rumanos actuales, reconocidos internacionalmente, y los tres suenan como candidatos al premio Nobel. Como decía Ronaldo en la tertulia, a Cartarescu hay que conocerlo, hay que leerlo. Por tanto, vamos con nuestra lectura de Lulú. Amigo, ¿cómo voy a luchar contra mi quimera? Querido compañero, tú, el único para quien escribo, para quien he escrito siempre, ¿cómo voy a escapar de ese carmín que se extiende por mi vida como en el espejo de un lavabo y que no desaparece con nada? Así comienza Lulú. Lulú es un viaje en busca de nuestras quimeras, esos monstruos mitológicos que nos devoran, nuestros monstruos interiores. ¿Un viaje en busca de monstruos? ¿Esto es lo que nos propones? Parece poco atractivo. Bueno, tened en cuenta que en las grandes epopeyas literarias siempre están presentes, porque están junto a nosotros, dentro de nosotros.
Al final, siempre los encontraremos, pero no tengáis miedo, porque lo importante es el viaje, y en este caso haremos el viaje sentados, escuchando una prosa hipnótica que disfrutaremos ayudados por esa alfombra voladora que es la fantasía. Es verdad que no va a ser un viaje fácil. No es un libro fácil. Ronaldo lo reconocía en la tertulia al comienzo de la misma. Es el libro que más me ha costado a mí decidirme si ponerlo o no en el club de lectura de los 2 años dos o más, o sea, llevamos en realidad 3, pero en vías de letra 2. ¿No? Tú has estado en el primer año, en el año 0, ¿no? Tú has estado todo el año 0, ¿no? Sí. A mí me costó mucho decidirme a poner el libro porque pensé que no iba a ser agradable ni fácil de leer para casi nadie, como tampoco lo fue para mí. O sea, que pensé que me iban a tirar unas piedras, que me iban a decir qué pasa con esto, y encima ahora viene el verano, ahora hace mucho calor y tal, ¿no? Tal. A mí me decidió una cosa muy básica, ¿no? Y elemental. Yo tengo una responsabilidad con vuestro placer de la lectura, pero tengo otra responsabilidad también con el conocimiento, con vuestro y nuestro conocimiento de cosas, ¿no? Ronaldo sigue diciendo que es la novela tal vez más difícil de Cartarescu. ¿Qué nos cuenta este relato? Bueno, el narrador, protagonista absoluto de Lulú, es un escritor que está pasando una temporada en una villa de los Cárpatos y allí, en la soledad de esta casa, da rienda suelta a sus fantasmas, a todos sus recuerdos. Y en especial, pues recuerda su estancia en un campamento juvenil, en una residencia de la villa de Budila, una villa de Rumanía, cuando tenía 17 años. Bueno, allí hay diversas actividades en el campamento, en donde va retratando todo el ambiente que se vive en estos grupos juveniles, y en la fiesta final que se organiza tiene un encuentro con Lulú. Lulú es un compañero que se disfraza de travesti y que se da a sí mismo el nombre de Lulú o se lo dan, y ese encuentro desata los demonios de este narrador protagonista, el recuerdo de un trauma vivido cuando tenía 7 años. Es un relato que, según Ronaldo, y la verdad es que es así, bebe de la autobiografía, de los demonios internos del propio escritor, del propio autor. Aunque me da a mí la impresión de que tal vez el trauma vivido en la niñez por el protagonista del relato no sea el trauma del autor. Pero vamos a dar paso a Ronaldo, que la verdad es que explica muy bien estas fuentes autobiográficas de Lulú. No, el subconsciente, el tema visceral, eso de angustia, dolor, la obsesión, ¿no? La relación con la catarsis y tal, el misterio, lo onírico, la soledad, esto de las cámaras secretas, que a mí yo me quedo mucho con ellas. Yo creo que de todo lo que hemos dicho aquí, a mí me parece que es importante esto. Todo es importante, todo es evidente, pero a mí me gustan estas particularmente. A mí me parece, yo sumaría algunas cosas que yo tengo aquí en mi apunte. A mí hay otra cosa que sumaría, de que esta novela yo pondría biografía. No, eso no lo hemos dicho. Yo lo pondría. Y esto es un tema especulativo para compartir con vosotros. No, es cierto, porque yo a mí me da por lo que puedo discernir, de acuerdo a lo que pienso de las cosas y de la escritura y de tal, y de mi propia experiencia como escritor. Hombre, a mí me parece que este tipo está pescando. Hay un manejo del detalle, de la emoción ligada al detalle, de las vivencias. Hay una serie de vivencias rock and rolleras, ¿no? Esa peña que iba para acá, que entraba en la habitación, que estaba ahí, tal. Hay una serie, y no es que no es que esté pensando en una cosa, en una entelequia, ¿no? Tremenda, ¿no? Pensando en cosas muy evidentes, como la manera de contar esa cotidianidad del dolor, esa cotidianidad de la inadaptación, de la falta de armonía.
o de normalidad. O sea, porque también hoy hay temas, ¿no? Estos son cosas de las que está hecha la novela, que no tienen por qué ser sus temas. Hay temas de fondo, ¿no? Que también irán saliendo y tal. Pero este tema de lo normal, lo natural, la evolución de las cosas en las edades psicológicas del ser humano, este tema es un tema fundamental. Entonces, la manera en que este tipo a mí me cuenta las cositas que pasan, ese campamento, la música, el tema del flirteo, el tema de las canciones que cantan, el tema del tema del sexo, ¿no? Que o sea, el sexo, la androginia, el sexo, la mentira, la impostura sexual del adolescente, todas estas cosas a mí me están... yo verifico que están tratadas con un carácter, aunque la novela no tiene un aspecto de novela realista como Jimmy Sullivan, ¿no? Que la lees y es una novela indudablemente realista, joder, de la vida, de las cosas, aunque narre una cosa extraña, ¿no? Un crimen, ¿no? De padres, que no es común. Bueno, en todo caso, esto a mí me da un aspecto, por un lado, a mí me parece que ocurre algo muy extraño a mí en la lectura, y es que yo estoy leyendo una novela que para mí es absolutamente literaria, o sea, irreal. O sea, yo estoy leyendo una cosa que es un trabajo artificial, es una exploración, ¿no? De artificios literarios, no es como, o sea, vuelvo, Jimmy Sullivan o Un hombre al margen, que en definitiva... claro que estamos hablando de literatura y que es un artificio literario, pero hay un montaje, una manera de presentar la historia que yo como lector reconozco como una intención de imitar la realidad, de reproducir la realidad tal y como ella ocurre. En esta novela, a medida que yo la leo, tengo una sensación de perderme en un laberinto, una sensación demencial, onírica, surrealista, ¿no? Volveremos quizás sobre este término, surreal, en el sentido más auténtico. O sea, el surrealismo, la recuperación de los sueños, el libre flujo del pensamiento con respecto a las asociaciones y tal. O sea, tengo una experiencia que no es realista, sin embargo, paralelamente y simultáneamente tengo una experiencia totalmente real. O sea, yo cuando leía esto, yo me acordaba de mi vida entera en un internado que yo entré a estudiar, la escuela de élite de Cuba, que es la Lenin. Yo entré a estudiar a la Lenin a los 12 años y salí de ahí a los 16 años. Y estuve 6 años en este lugar estudiando, ¿no? En una escuela de élite con una enseñanza sofisticada, muchas horas de clase, lectiva y tal. Entonces, yo estuve ahí y yo convivía con adolescentes y yo de pronto me di cuenta que yo era escritor. Y que era diferente, era una escuela de ciencias exactas, o sea, lo que se enseñaba ahí era física, química, matemática y biología, y yo era escritor. Me di cuenta que era escritor y yo leí. Entonces tenía que lidiar, y además era escritor, pero además yo así, ¿no? Mis colegas hacían pesas, iban al gimnasio, y en la escuela habían 3 gimnasios, no sé cuántos, en fin. Entonces, yo cuando leo esta novela, una de las cosas que me pasa es que siento que hay por debajo o por encima de todo eso raro, el tema de la desfamiliarización es una técnica de narración de esta novela. O sea, las cosas que te pueden ser familiares están presentadas de tal manera que te pueden parecer raras. O sea, de pronto se oscurecen los espacios, de pronto hay un campo donde pasean 2 adolescentes o 3 y de pronto aparecen unas flores y parece aquello como una cosa... Psicodelia. Mítica, psicodélica, parece que se han tomado un ácido y se meten ahí al campo, o los ve, ¿no? De estos dos, ¿no? Bueno, Sabin o no sé qué y tal, los ve ahí, o el momento mismo de Lulú, ¿no? El contacto con Lulú, que después de pronto deriva en una... O sea, hay un trabajo tan extraño, tan de enrarecimiento de lo que te está narrando, que hay una voluntad evidente de familiarizar, de presentarte esas cosas de manera muy rara, pero a donde voy es que lo biográfico, ¿no? Es que yo me creo tanto, que no sé si a vosotros pasó. Una cosa que yo no voy a parecer difícil, cuesta arriba, no sé qué, no entiendo, no sé lo que me están contando, no sé quién es Lulú, no sé quién es no sé quién, hasta no sé qué pasa con este tío, qué le pasa, ¿no? O sea, pueden pasar todas esas cosas, pero yo siempre tengo una cosa que es una sensación de realidad enorme. De
que es verdad, o sea, una sensación de verdad, no de realidad en el sentido de emisora, de verdad, de franqueza, de sinceridad. Entonces yo creo, yo esto es especulativo, y si el pobre Cartarescu hubiese caído en nuestras garras, estaría ahí en un rincón, ¿no? Porque lo pondríamos en un rincón al hombre, ¿no? Seguro que sí, lo pondríamos ahí, ¿no? Al lado de la columna, y allá, ya si no hablo bien castellano, pues te queda ahí. No. O sea, el tema biográfico, yo si pudiera preguntarle una cosa, hablaría de ese tema. O sea, yo creo que esto pesca en una sauda biográfica. A ver, el título original de la novela era Travesti. Que es muy curioso que no sepamos eso en castellano, ¿no? Vemos Lulú. Lulú te lleva, eso hubiese sido maravilloso que estuviese alguno de los editores para preguntarle ese tema, ¿no? Lulú. No, Lolita, ¿no? Lulú, Lolita, o sea, tiene un... Pero Lulú lo define. Clarísimo, es justo, pero el término travesti como título de la novela, o sea, ilumina, es revelador. Es como él lo tituló, ¿no? Es como él lo tituló, no. Entonces yo no creo que Cartarescu tenga algo que ver con la totalidad de la historia, pero sí creo que la historia está hecha de sus propios demonios, y ese es el tema. Yo creo que eso es un hilo conductor fundamental para nosotros como lectores. O sea, la sensación de verdad es fundamental en este tipo de novelas. Lo curioso del caso es que el autor dice que es una reflexión sobre la adolescencia. Bueno, esto es una de las declaraciones que ha hecho sobre su novela. Aunque efectivamente retrate adolescentes, ambientes de adolescentes y situaciones vividas por adolescentes, el libro trata sobre todo no de los adolescentes, sino de los traumas infantiles. Esos demonios que precisamente son esas quimeras, esos demonios interiores. Y ahora volveremos sobre ello. Bueno, antes que nada, disculpas por si en algún momento me pongo demasiado enfático, demasiado serio. Hace poco escuchaba un podcaster que decía, es que somos como somos. Pues eso digo yo, es que somos como somos. Vamos a abordar un aspecto de las obras literarias, de las novelas, que mucha gente no quiere conocerlo. Quiere leer un libro, una buena novela y decir, mira, a mí me da igual cómo esté hecho esto. Las cosas que haya hecho el autor para construir una novela. A mí lo que me gusta es el resultado, disfrutar o no, y ya está. Bueno, yo creo que los verdaderos amantes de las obras literarias, de las novelas, tenemos que ir un poco más allá. Entonces vamos a ver lo que en este espacio vamos a denominar la voz narrativa. En otros espacios hablan del estilo. Es un poco lo mismo. Vamos a ver cuáles son los elementos mediante los cuales un autor construye una novela, en este caso, cómo Cartarescu construye Lulú. Para mí, y desde luego para Ronaldo también, lo decía claramente en su tertulia, el principal elemento con el que está construido la Lulú es el propio lenguaje. Nos encontramos con una prosa densa, poderosa, muy personal, una prosa poética. Ronaldo habla de prosa sobrecargada. Por eso decía que no es casualidad que Cartarescu haya sido poeta. Incluso algún compañero de tertulia hablaba de un lenguaje muy rebuscado. Con este lenguaje, lo que sí tenemos la sensación es que nos encontramos ante un artefacto literario complejo, muy elaborado. Desde luego no es una novela construida con un lenguaje al uso. Formando parte de esta prosa, íntimamente ligada a esta prosa, aparece el uso de símbolos que se muestran como obsesiones, como ensueños, como pesadillas. Hay una unidad entre el lenguaje, entre la prosa y los sueños. Y esto lo decía también Ronaldo en la tertulia. El autor construye una verdadera telaraña onírica
que a veces no solamente es una telaraña de sueños, hay algo más, a veces es alucinatoria, porque incluso en muchos momentos aparece como el narrador, el autor se desdobla y hablamos a su doble, es decir, a sí mismo. Entonces hay un desdoblamiento que es verdaderamente a veces alucinatorio, ¿no? Un poco casi de pesadilla. Y de estos símbolos hay dos que se repiten. Uno es la araña y otro los edificios como verdaderos laberintos. Estos símbolos tienen una relación con esa vivencia traumática del narrador, pero él los convierte en símbolos universales, en una forma de sentir el mundo, ¿no? de ver el mundo. Por ejemplo, de la araña, el narrador dice que la araña es el mundo. Lo mismo sucede con los laberintos, con los subterráneos, con estos laberintos en los edificios, en la apertura de puertas que no se sabe dónde te conducen, los inmensos pasillos vacíos, como muchas veces abrimos puertas que no sabemos dónde conducen y vete tú a saber dónde nos conducirán. Vamos por pasillos de los cuales no tenemos idea de hacia dónde nos conducirán, estamos metidos en subterráneos que también no sabemos qué es lo que pasará. Todo esto es para él un símbolo de lo que es la vida del hombre y cómo el hombre está en el mundo. Hay otros elementos. Por ejemplo, el punto de vista narrativo es bastante sencillo, aquí no hay complejidad, lo mismo que en la prosa sí la hay, lo mismo que en toda esta utilización del símbolos, ahí sí hay una gran complejidad. El punto de vista narrativo, que es relativamente sencillo, nos encontramos con un autor narrador que es el gran casi único protagonista de la novela, que va desgranando sus obsesiones, sus recuerdos, con esta voz, como digo, alucinatoria, en este clima mental tan obsesivo. Hay una cuestión que sí que es importante, es la cuestión de los tiempos, del manejo de los tiempos. El relato tiene dos tiempos fundamentales y un tercer tiempo, que también es importante, aunque no está muy presente. Los dos tiempos principales es el presente, desde el cual el narrador pues va contando cosas, lo que más cuenta precisamente son estos ensueños, estas alucinaciones, estas obsesiones, y luego el pasado en Budila. Continuamente va jugando con estos dos espacios temporales y los va mezclando muchas veces en la propia narración. A veces se dilata mucho en uno de ellos, como por ejemplo en Budila, y hay veces que los dos tiempos, los dos espacios temporales están mezclados, se van intercalando. Hay un tercer tiempo que realmente tiene bastante importancia, aunque aparezca poco en la novela, el de la infancia y los momentos traumáticos que luego determinan todo lo demás. Ese tercer tiempo es el más importante, aunque es el que menos presente está y que más se escamotea. Hay dos planos, hay una perspectiva temporal de dos planos evidentes, pero hay tres en realidad. Hay dos planos evidentes, que es el presente del narrador, que es el autor a su vez del libro que estamos leyendo, dice que es el autor, ¿no? Es un narrador-autor que se funden. Entonces, ese presente, y está el pasado de Budila, ¿no? De este campamento, ¿no? Adolescente a los 17 años y tal. Esas son las dos perspectivas temporales, ¿no? El conflicto argumental está en Budila. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Quién coño es Lulú? ¿Qué va a pasar con tus colegas? Si vas a ligar con la tal fulana esta que está con tu amigo. Esas pequeñas cosas, ese es el conflicto argumental, digamos que es la estructura causal dura de la novela. Pero en lo que yo matizaría, algo que tú dijiste a Pablo, es el presente del escritor sí tiene un conflicto fundamental, que es la necesidad de, a través de lo que está contando, de curarse. Que es el meta conflicto, es la meta no sé qué historia. Y eso es lo que abre una puerta, que es la mecánica del texto, que es lo creo yo que es el trabajo más difícil del texto, lo más extraño del texto, lo que no puedo hacer yo quizá, y ninguno de nosotros quizá, y mucha gente hasta determinado momento que tengamos una suerte determinada. El combustible, la gasolina del texto, es que están esos dos planos temporales, o sea, el presente del escritor que escribe algo para curarse y que está rememorando, y además se lo está contando el lector, es como medio oral, le está hablando todo el tiempo a alguien, que somos nosotros su psicoanalista, su testigo, no sé qué. Y está el pasado de Budila, que es argumentalmente la estructura. Pero, después de eso, entre una cosa y otra está la memoria. Un trabajo bestial con la memoria, a mí me recordó a Proust. Este tipo, evidentemente, ha leído mucho Proust. O sea, hay un trabajo con la memoria
Con la memoria. distorsionado, O sea, el túnel entre una cosa y otra es la memoria, pero es que la memoria es una materia literaria atroz, o sea, la memoria es una materia literaria atroz, es una amalgama, es una plasta, es indefinida, es una interpretación, pero es una interpretación que a la vez es emocional. Si literariamente vas a trabajar con la memoria, es muy compleja, ¿no? Recordemos Jimmy Sullivan, que está escrito sobre la base de 2 años de memorización, de análisis de lo que le pasó antes, ¿no? O sea, la memoria es una materia literaria, cuando te metes con ella como escritor, te estás metiendo, yo creo, sinceramente, que te estás metiendo con lo peor que te puedes meter para escribir un libro. Pero es que Jimmy Sullivan no es un libro construido, su pilar no es la memoria. O sea, la memoria es un elemento fundamental, pero su pilar, en definitiva, son los hechos y la asimilación en ese momento que ese niño tenía esa edad. La distancia de 2 años funciona para ciertas cosas, pero no es su materia, no es de qué está hecha esa. Pero esta novela sí está hecha de la memoria, que es interpretación, que es confusión, que es ambigüedad, que es una serie, o sea, es ambigua, es oscura, es lo que te pareció a ti una experiencia sexual cojonuda o traumática. 10 años después te parece lo contrario. Es que recordamos novias o novios con los que hemos tenido buen sexo, con los que hemos creído, y de pronto ahora decimos, pero qué pringao. Si esta tía ni de coña, o al revés, hombre, con esta tía me he sentido como con nadie, y la memoria es una materia muy extraña. Entonces la memoria, entre esos 2 planos temporales, el presente de la metanovela, digamos, la novela que explica la vida del yo, y el pasado adolescente, cuando metes la memoria en ese negocio, te lleva a otro tema, a otro plano temporal, que es el tercer plano, que es el más extraño, que es la infancia, la operación, la madre, que además no está, claro que está en esa página casi final, donde hay como una revelación más o menos clara, donde los médicos, la madre, los juguetes, la ropa, que lo dice claramente, pero cuando ocurre eso, evidentemente te das cuenta que en toda la novela ha estado los símbolos, la muñeca, el tal, la ropa de niña, la hermana que no sabes qué coño es en la novela. O sea, que ese tema todo el tiempo en la novela se ha ido... El quirófano, el hospital, claro, todo claro. está... La araña, la telaraña, el laberinto... El tema de la memoria es lo que creo yo que abre una puerta no solo entre el presente metaliterario y el pasado de los 17 años. Yo creo que hay una cosa que yo no puedo explicar. Intentaré en 2 palabras, pero no la voy a explicar. A ver, yo creo que lo raro de la novela esta, para mí lo fascinante, es que está hecha para que parezca que todo el tiempo lo que está haciendo es establecer un trabajo con la memoria entre el presente adulto de este hombre y esa experiencia embudida. Todo el tiempo está escrita para eso. De pronto la novela no está escrita para eso. Está escrita para llegar a una arqueología de la psiqui que tiene que ver con la infancia. Entonces, la memoria está usada como de una manera engañosa. O sea, está usada para que tú te creas como lector que lo principal es qué pasa con Lulú, y cuando llegas a ese momento te quedas como medio decepcionado. ¿Qué pasa con Lulú? Pues no pasa casi. O sea, no pasa nada, pero pasa todo. Pero no entiendes nada. Eso sí, ahí no entiendes. Pero lees un poquillo más y ahí llegas al momento de la madre. Entonces se te activan. A mí no me parece que tú, como lector, hablando del posicionamiento del lector, a ti se te activan como lector las mismas cosas que está intentando el narrador, autor, supuesto de la novela, que está intentando que se le activen a él. No sé si... O sea, la relación con el presente en esta novela a mí me parece fascinante, me parece uno de los hallazgos magistrales. A mí el golpe de magia, lo que nunca he visto en mi vida en otra novela, es que una novela que la lees como si leyeras todo relacionado con el pasado, pero realmente tú como lector te metes o vives la novela cuando se revela que aquello tiene que ver con la infancia y por tanto está muy presente, y que él, el que narra, el que cuenta, lo descubre en el mismo momento en que tú lo descubres. Yo diría que son los elementos narrativos, el estilo o la voz narrativa fundamental de Lulú.
Con respecto a los personajes, no es una novela de personajes. Aparecen, desde luego, los compañeros del campamento, el famoso Lulú, el amigo de Lulú, el tal Basil, que es un tipo escandaloso, cuya vida y cuya acción consistía pues en canciones guarras, en chistes sobre tarados, en una jactancia erótica continua, un poco como muchos adolescentes que hemos conocido. Luego están los dos amigos del narrador, Clara y Sabine, que son compañeros. Bueno, el Sabine es el que más inquietudes tiene y el que más se acerca un poco a la propia mentalidad del narrador protagonista. Y luego está Clara, otra compañera de la cual hay un cierto enamoramiento por parte del narrador, que es una chica tranquila, juiciosa, y alrededor de esto pues que hay pequeños conflictos, aunque no es una novela de personajes. Por último, vamos a mirar al espejo negro de Lulú. Vamos a ir en busca del corazón de Lulú. Algún día explicaré por qué llamo a esta sección última El espejo negro. Es un homenaje a un escritor que me gusta mucho, del cual ya hablaremos. Ronaldo irá entrando y saliendo, como ha sucedido pues a lo largo de este episodio, y así lo haremos en esta parte última. Para mí, el espejo negro de Lulú, el corazón de Lulú, son los traumas o las heridas de la infancia, que forman esos demonios interiores que amenazan con devorarnos. Al final, todos esos traumas están en los subterráneos, en los túneles secretos de nuestra mente, y de eso trata Lulú. Son heridas que siempre supuran y que influyen en nuestra personalidad y en nuestro comportamiento. Pero luego trata otros muchos temas, y que la verdad es que en la tertulia que dedicamos a esta novela dieron mucha polémica. Uno de ellos es el de la escritura como curación, como terapia. Bueno, que conste que siempre estamos hablando de los traumas infantiles y del trauma infantil del que se habla en Lulú, y no hemos dicho nada de cuál es ese trauma, aunque hemos dado pistas. Bueno, esto es para que os compréis la novela y la leáis y os enteréis de en qué consiste. Bueno, estábamos con la escritura como curación. Concibe la escritura como una misión y la infelicidad como una condición del escritor. La escritura como liberación, como misión y como una derivación del sufrimiento fue un asunto que se planteó, como digo, en la tertulia, y que hubo una gran polémica. Yo la verdad es que pienso que la escritura puede aliviar, pero no liberar, puede ayudarte. Y a nosotros también, como lectores, en este caso de la obra literaria, lo que sí planteaba Ronaldo es que hay una relación muy estrecha entre el sufrimiento y el escritor. Bueno, yo creo que por lo menos entre algunos escritores y el sufrimiento, no todos, ¿no? Lo oiremos en sus propias palabras, porque la verdad es que lo expresó muy bien. Completamente de acuerdo, o sea, los escritores no sufren más que los demás. Por supuesto, no tienen un órgano diferente y tal. Lo que pasa es que yo sí creo que las cuestiones del alma humana tienen mucho que ver con la expresión del alma humana. El campesino que está en una aldea perdido, arando su campo y que sufre mucho, hombre, mientras no coja una guitarra y haga una canción donde diga porque no engraso los es que él me llama, o sea, mientras no haga eso, no es una persona que tenga una expresión del sufrimiento, que el sufrimiento se convierta en algo universal, compartido, con alivios de solidaridad o de rechazo o lo que sea. Que, a ver, en esencia estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero hay una cuestión, y es que no hay que tampoco abandonar la idea, que a mí me gusta mucho, de que el escritor no es que sufra más que los demás, pero sí el escritor, y no estoy diciendo el artista, estoy diciendo el escritor, no el músico, no el pintor, que trabaja con otra materia prima, que no es la palabra. El escritor, como trabaja con la palabra, que es la vía de expresión que intenta poner orden lógico en nuestra mente, en nuestra alma, por definición, logos, palabras, la única cosa que intenta
poner orden lógico en nuestro mundo interior oscuro y retorcido, es la palabra. Y como el escritor lo que tiene que hacer es utilizar la palabra para sensibilizar a un número indeterminado y abstracto y de receptores destinatarios, trabaja de manera natural con su sufrimiento o con el sufrimiento, ajeno o propio. Estoy hablando del escritor en el sentido real, estoy hablando del escritor de verdad, estoy hablando de un escritor de verdad, una persona que tiene la necesidad imperiosa de poner en palabras muchas cosas, de estar todo el tiempo poniendo. Si tienes la necesidad imperiosa de poner en palabras muchas cosas, es inevitable que tengas la necesidad de poner en palabras tu propio ser, de alguna manera, expresado, travestido en personaje y tal. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una relación privilegiada, exclusiva, entre la literatura y el sufrimiento humano. Yo sí lo creo sinceramente. Creo que hay una relación artesanal privilegiada, fíjate que digo artesanal privilegiada, entre la escritura, porque usa la palabra, y el sufrimiento, que no todos los escritores lo consigan hacer, y que no todo el que publica libros sea alguien cuyos dolores sean materia de sus libros, por supuesto, pero de hecho no todos, sino la mayoría. Pero sí es cierto que es consustancial en la literatura el concepto de poeta maldito, existe. Claro, existe el concepto de poeta maldito, pero no existe el concepto de arquitecto maldito. No, o de pintor maldito, que sí, todavía a lo mejor. O de músico maldito a lo mejor, pero el músico maldito se asocia, no sé, al The Doors, o sea, se asocia a la letra, a la palabra, no, pero al uso de la palabra, lo que dice en sus canciones, ¿no? A ver, claro que es un mito, pero un mito que tiene cierto fundamento, y por eso esta novela me parece atractiva haberla traído, porque el fundamento es ese fundamento que nunca tocamos, que es, hombre, la literatura está ahí también para expresar lo que no decimos de otra manera. Hay otro espejo negro, otro corazón de Lulú, que es el sexo, que está presente a lo largo de toda la escritura, y el sexo que se siente como algo problemático. Él habla casi del sexo y el matrimonio como de la muerte. Hay una especie de defensa de la androginia como condición humana general. Desde luego el narrador se siente un poco andrógino, y esta condición del narrador lo extiende como condición universal, desde luego de hombres y también de mujeres. Lulú, hemos tratado de analizarte como la araña atrapa y destripa a sus víctimas, pero te resistes, no te dejas encasillar. Lulú, ¿por qué te recomiendo? ¿Por qué te recomendamos? Por la calidad de tu prosa, por el valor de enfrentarte a lo escondido, a ciertos problemas de identidad sexual, por el manejo de los tiempos narrativos, porque eres para los valientes, para los esforzados. Hemos llegado al final de este viaje literario. Gracias por acompañarnos. Volveremos.